Buenas noches, profesor. Mi nombre es Aida Estacio Serna y esta semana me toca hablar de la NIC 27, tarea de semana 4. Voy a empezar con la diapositiva 1. Según la NIC 27, los estados financieros separados, en consideraciones generales, el alcance de esta NIC aplica a la contabilidad de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas. Las entidades que opten voluntariamente o que estén obligadas por la regulación local a presentar estados financieros separados. La norma no establece quiénes deben elaborar estados financieros separados. Se aplica cuando aquellos que preparan una entidad cumpla con las NIF. En definiciones, estos estados financieros consolidados son de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias son presentados como una sola entidad económica. En estados financieros separados es de una entidad que, siguiendo los requerimientos de la NIC 27, puede contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas al costo según la NIC 9 o utilizando el método de participación acorde con la NIC 28. Los estados financieros separados son los presentados además de los estados financieros consolidados o de los expuestos por un inversor que no tenga inversiones en subsidiarias, pero sí en asociadas o negocios conjuntos que requieren su contabilización mediante el método de participación bajo la NIC 28. No son estados financieros separados los de una entidad que no tenga una subsidiaria, una asociada o no participe en un negocio conjunto. Entidades exentas de la consolidación de acuerdo con el párrafo 4A de la NIC 10 o que no deban aplicar el método de la participación conforme a lo dispuesto en el párrafo 17 de la NIC 28. Presentación de estados financieros separados como únicos de la entidad son entidades de inversión a la que se les exige durante su periodo corriente y para todos los periodos comparativos presentados que aplique la excepción a la consolidación de todas sus subsidiarias, de acuerdo con el párrafo 31 de la NIC 10. Asociadas, entidades sobre las que el inversor tiene una influencia significativa. Subsidiaria es una entidad que está controlada por otra. Controladora, una entidad que controla una o más entidades. En la preparación, la elaboración de los estados financieros separados se realiza de acuerdo con todas las NIF aplicables, excepto cuando una entidad que elabora estados financieros separados contabiliza las inversiones en subsidiarias asociadas o negocios conjuntos, pues lo puede hacer al costo con el método de participación según el 28 o conforme a la NIF 9. Cuando una inversión contabiliza mediante adjunto de alguno de estos dos métodos, se clasifique individualmente o dentro de un grupo de
activos como mantenidos para la venta o distribución se contabilizará de acuerdo con la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Se aplica el mismo tratamiento contable a todas las categorías de inversión. Si la medición de las inversiones en asociadas a negocios o negocios conjuntos se realiza a valor razonable con cambios en el resultado conforme a la NIF 9. Este también será el método de contabilización que la entidad debe usar para la contabilización de tales inversiones en sus estados financieros separados. Cambios de estados de la entidad controladora. La entidad controladora deja de ser entidad de inversión cuando contabiliza la inversión en una subsidiaria por alguno de los 3 métodos anteriormente mencionados. La entidad controladora pasa a ser entidad de inversión cuando contabiliza la inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado según NIF 9. Y los reconocimientos de dividendos cuando la entidad establezca el derecho de recibirlos, reconocerá los dividendos provenientes de una subsidiaria, negocios conjuntos o asociadas en el resultado del periodo dentro de los estados financieros separados. Si la entidad escoge el método de participación, los dividendos se reconocen como un menor valor de la inversión en libros con impacto en el resultado. Continúo con la diapositiva 2. Aquí, en la información a revelar según la NIC 27, tenemos 3 puntos. La primera, la entidad optó por no elaborar estados financieros consolidados. Revela en sus estados financieros separados. El hecho de que se trate de estados financieros separados, manifestación de uso de la excepción a la consolidación, datos de contacto y ubicación de la empresa que los prepara, lista de inversiones significativas en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones del ítem anterior. Número 2, una entidad de inversión que es controladora prepara estados financieros separados como sus únicos estados financieros. No pertenece al primer grupo. Revelar que se trata de sus únicos estados financieros. Presenta información a revelar relativa a las entidades de inversión requerida en la NIF 12. Información a revelar sobre participación en otras entidades. Número 3, entidad controladora distinta a las de grupos anteriores o un inversor con control conjunto o influencia significativa en una participada. Prepara estados financieros separados. Revelar la identificación de los estados financieros presentados bajo la NIF 10, NIF 11 o NIF 28, con los cuales se relacionan los estados financieros separados que ha preparado. En comparaciones también con las pymes, la sección 9, estados financieros consolidados y separados, etc. Gracias.